Y como parte de este recorrido en Narcoimpacto, ya vimos lo que sucedió en Colombia, la forma en la que se trafica la droga en México para llegar precisamente aquí, a los Estados Unidos, el mercado final. Es lamentablemente aquí en la Unión Americana, en donde estos criminales obtienen las mayores ganancias después de vender su veneno en las calles y principalmente entre niños y jóvenes. Las últimas cifras nos dicen que este mercado es de 100,000 millones de dólares. Bienvenido, soy Miguel Aquino y si está listo, comenzamos. Cada 4 minutos muere una persona por sobredosis de droga en algún rincón de Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, durante el 2022, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades reportó el fallecimiento de 106,699 estadounidenses por sobredosis. Ellos fueron víctimas de las pastillas, el polvo y químicos que distribuyen 9 cárteles mexicanos y por lo menos 42 cárteles domésticos de Estados Unidos. La agencia antidrogas, la DEA, logró mapear la actividad delictiva de grupos criminales transnacionales y organizaciones locales. Este es el mapa. Son 26 estados por los que se transportan, resguardan y comercian drogas duras. En un informe del Departamento de Justicia se detalla que el narcotráfico tiene esta nueva cartografía. La primera clasificación refiere a organizaciones criminales transnacionales. Ahí se incluye a los grupos mexicanos. En primer lugar, el Cártel de Sinaloa. Y de manera consecutiva, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la organización Beltrán Leiva, Los Zetas, Guerreros Unidos, células del Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez o La Línea, así como la familia michoacana y Los Rojos. Por supuesto, los estados que hacen frontera con México es en donde se encuentra el mayor problema, también donde se ha dado el mayor decomiso de drogas. Le hablo del estado de Texas, de la zona de California y Arizona. Aquí precisamente es en donde se han asegurado y destruido el mayor número de narcotúneles que vienen desde México. Según el informe de seguridad, ahora la actividad de los cárteles mexicanos se limita a entregar las drogas en la franja de la frontera sur de Estados Unidos. Hasta 2018, las organizaciones criminales solo eran reconocidas como pandillas o células delictivas que distribuían y comerciaban drogas a nivel local. Sin embargo, estos grupos evolucionaron. Las bandas se mexicanizaron y ahora son verdaderas estructuras criminales con diferentes niveles de operación y asociación. Ahora operan bajo un acuerdo de libre comercio, ya que pueden comprar la droga a más de una organización criminal mexicana. El consumo va a seguir, la violencia que estamos viendo, que si la corrupción va a seguir y si no les ayudan te van a matar. Entonces, no estoy diciendo que esta es la solución, pero una parte de la solución es la educación, comenzar más temprano con niños en la escuela, educarlos. Teníamos programas, nosotros en Estados Unidos los quitaron. Esos programas, para mí es muy importante comenzar más temprano porque no sé si hay alguien allá que tiene la solución. Bueno, entonces por favor díganos esa solución. Este es el documento desclasificado donde se da detalle de cada uno de los cárteles domésticos que operan en Estados Unidos. El registro señala a 42 grupos, por lo menos. En el informe gubernamental se detallan las alianzas que se mantienen entre delincuentes mexicanos y los nuevos cárteles estadounidenses. El cártel de Sinaloa, que encabeza el Chapo Guzmán, distribuye droga y mantiene negocios ilícitos con los hermanos pistoleros latinos, New Mexico, Los Carnales, Latin Kings, Mexican Mafia, Sureños, MS-13, Wetback Power, Sinaloa Cowboys, West Texas Tangos, Los Negros, Arizona Mexican Mafia y Border Brothers. Se están concentrando en las drogas sintéticas porque son fáciles para producir, tienen acceso a los precursores y la gente habla de estos super laboratorios. No son super laboratorios,
Esto nada más son tinas de metal y usan palas para mezclar los precursores y las ganancias son súper fuertes y estas drogas las convierten a pastillas así falsas como si fueran Oxycontin, Percocet, Xanax, y son fáciles para usarlas a los Estados Unidos porque no tiene el bulto en muchas ocasiones como tiene marihuana y la cocaína. Y durante la pandemia de COVID aquí en los Estados Unidos incrementó el consumo, especialmente de fentanilo. Y ahora es una crisis súper grande aquí en los Estados Unidos porque, por ejemplo, el cartel de Jalisco Nueva Generación ahora se está enfocando en las zonas rurales en los Estados Unidos. Mientras que con el Cártel del Golfo trabajan los Hermanos Pistoleros Latinos, Partido Revolucionario Mexicano, Raza Unida y Texas Chicano Brotherhood. Con la organización de los Zetas, que fue fundada por desertores del ejército mexicano, trabajan los cárteles estadounidenses conocidos como Barrio Azteca, los Hermanos Pistoleros Latinos, Mexicanemi, MS-13, el Sindicato de Texas y los Bandidos. En el caso de la familia michoacana y sus diferentes agrupaciones, mantienen colaboración con la MS-13, West Texas Tangos y la Mexican Mafia. Las investigaciones también han encontrado vínculos delictivos entre el Cártel de Juárez, liderado por la familia Carrillo Fuentes, con los narcotraficantes estadounidenses llamados los Hermanos Pistoleros Latinos, Barrio Azteca, el Nuevo Sindicato de México y los Carnales. El gobierno de Estados Unidos reconoce que en su territorio se han desarrollado grupos criminales con estructuras muy sofisticadas. Yo en mi experiencia no voy a decir que son cárteles, porque no funcionan así con el poder. No andan en caravanas con ametralladoras de calibre 50. No andan entrando a pueblos y controlando territorio ni nada de eso. Entonces, en mi opinión, son organizaciones que están metidos en el narcotráfico. Sí son organizaciones, pero no andan operando con la impunidad de los carteles mexicanos y matando gente así en una manera salvaje. Pero aquí, por ejemplo, tenemos a mafia rusa, tenemos a la mafia italiana, tenemos muchas pandillas que también manejan droga y grupos así, que sí son sofisticados. Pero mucha gente me pregunta, ¿y por qué los Estados Unidos nada más ataca a los grupos que funcionan en otros países? Pero eso no es cierto. Entre las de mayor riesgo se ubican a los Latin Kings, organización que se fundó en 1940 en Chicago. Está integrada por inmigrantes de México, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Ecuador y de Cuba que eran discriminados. También la MS-13, la Mara Salvatrucha, pandilla criminal internacional fundada en la década de 1960, cuyas actividades incluyen violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo. Los Ángeles del Infierno, club de moteros de origen estadounidense que tiene su origen en 1948 y que ha llegado a tener más de 7,000 miembros a nivel internacional. Se les vincula con el tráfico de armas, drogas, violación, homicidio y extorsión. Además se alerta de los Bloods, grupo delictivo que podría tener más de 30,000 miembros
y que tuvo su origen en 1972 en la ciudad de Los Ángeles, California. Durante un tiempo, el rapero estadounidense de ascendencia mexicana Daniel Hernández formó parte de la banda que tiempo después acabaría traicionando para reducir su condena en prisión. Y el último generador de extrema violencia, los Crips, una de las pandillas más extensas y violentas en Estados Unidos. Su número de miembros que oscila entre los 35,000. Este cártel, que tiene su origen en Los Ángeles desde 1969, está involucrado en asesinatos, tráfico de drogas y armas, entre otras muchas actividades criminales. Cárteles domésticos en la Unión Americana, los que inundan las calles con drogas y que generan la muerte de un ciudadano estadounidense cada 4 minutos por sobredosis. Por desgracia, cualquier tipo de droga se comercializa en esta zona de Estados Unidos. Hoy el fentanilo es la más peligrosa, la más riesgosa. Ya no solo es un problema de salud, sino también es un problema de seguridad. Pero hay muchas otras drogas que lamentablemente siguen envenenando y provocando la muerte en miles de norteamericanos cada año. En callejones, en la clandestinidad, se ha mantenido el mercado de lo ilícito desde hace más de 100 años, el negocio de las drogas. En Estados Unidos de América, el gasto en cannabis, cocaína, heroína y metanfetaminas se estima en 150,000 millones de dólares, de acuerdo con el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Norteamérica reportaron que las sobredosis de droga provocaron casi 841,000 muertes entre 1999 y 2019. Además, utilizando los datos de certificados de defunción, se estima que 100,306 personas murieron por sobredosis entre abril del 2020 y abril del 2021. Es una de las cifras anuales de muertes por estupefacientes más alta que se haya registrado en Estados Unidos. Solo en 12 meses creció 29% el número de fallecimientos por exceso de consumo de drogas de abuso. Hay alarmas entre las autoridades de salud, y es que la última encuesta nacional sobre el uso de drogas refiere que los norteamericanos inician a la edad de 12 años a ingerir estupefacientes. El panorama, lo que yo estoy viendo hoy, es que todavía hay mucha droga y es muy simple, habiendo la demanda, nosotros tenemos mucho, va a haber gente, traficantes que van a mandar su droga, a ellos no les importa a quién mueren, a quién matan, mientras que vamos a tener ese consumo y ahorita todo eso que mucha gente quiere legalizar, es un tema, también puedo hablar todo el día de eso, pero simplemente estamos viendo que estos carteles aprendieron. ¿Qué pasó con Medellín? Los tumbamos. ¿Qué pasó con el cartel de Cali? Los tumbamos. ¿Y qué pasa? Hay otro cartel, lo que estamos viendo en México. ¿Ustedes creen que Chapo está en Estados Unidos, que ya terminó la droga en México? Claro que no. Estamos viendo que hay grupos que están esperando para tomar su lugar porque hay mucho dinero en este negocio y como les dije, y vemos ahorita el problema del fentanyl, que esas pastillas están matando. En la actualidad, se estima que más de 50 millones de estadounidenses han consumido algunos de los diferentes narcóticos ilegales que se comercian en forma de pastillas, inhalantes o inyecciones. Y a pesar de la recién crisis que existen por las metanfetaminas y el fentanilo, esta no es la droga más consumida en la Unión Americana. La marihuana, la cocaína y la heroína siguen ocupando los primeros lugares. Lo más lamentable es que se ha detectado que hay niños que desde los 8 años han tenido su primer contacto con algún tipo de estupefacientes. El abuso de drogas y la adicción le cuestan a la sociedad estadounidense más de 740,000 millones de dólares anuales en pérdida de productividad en el lugar de trabajo y gastos de atención médica de farmacodependientes principalmente. En territorio estadounidense, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades reveló que la marihuana es la droga ilegal a nivel federal con mayor índice de consumo.
El último reporte estadístico reveló 48.2 millones de personas, o alrededor del 18% de los ciudadanos de este país, consumieron marihuana al menos una vez en el último año. El consumo de marihuana junto con alcohol y con nicotina se ha considerado o se está considerando como un consumo que representa un factor de riesgo para consumir otro tipo de sustancias más, digamos, más fuertes en términos populares, como pudiera ser las metanfetaminas, la cocaína, la heroína y algunas otras. ¿Qué pasa con la marihuana? El tema es que desde que la humanidad existe, el consumo de sustancias psicoactivas ha permanecido junto con el binomio, digamos, sustancias psicoactivas y persona o seres humanos. Particularmente en el caso de la cannabis, ha tenido muchos usos a lo largo de la historia, desde industriales, religiosos, míticos, espirituales, de entretenimiento, de consumo humano, para uso de telajes, de ropas, y se descubrió también algunas propiedades medicinales. Específicamente la marihuana, la cannabis, está considerada como una sustancia que tiene efectos depresores del sistema nervioso central. Cuando me refiero al sistema nervioso central, me refiero al cerebro. En la lista de estimulantes sintéticos ilícitos que ponen en riesgo la vida por su consumo están las metanfetaminas, droga que genera euforia y que fue consumida por 16.800.000 ciudadanos estadounidenses en el último año. Sobre la cocaína, el Departamento de Salud y Servicios Humanos reveló que aproximadamente 4.8 millones de personas reportaron haber consumido esta droga, al menos una vez en los últimos 12 meses. Por el consumo de cocaína también se reportó que murieron 24.486 personas por sobredosis. Sin embargo, en los últimos 3 años se generó una crisis por droga en 47 entidades. El consumo de fentanilo prendió la mecha de una bomba de estupefacientes que ha matado hasta niños de 5 años. En calles de Los Ángeles, Texas y muchas localidades más, esta droga, que es 50 veces más potente que la heroína, deja su huella. El fentanilo, como el farmacéutico, el que prescribimos los médicos y utilizamos en los hospitales, es un analgésico muy potente. Es incluso 100 veces más potente que morfina. Tiene características muy especiales que nos sirven mucho, principalmente a los anestesiólogos durante el acto quirúrgico, por la potencia tan grande que tiene, pero además también por la duración más corta a diferencia de otros opioides. Entonces es seguro para nosotros utilizarlo porque sabemos que un paciente, una vez que termina el acto quirúrgico, el efecto del fentanilo ya no va a ser igual cuando esté en recuperación. Y es que 2 miligramos de este opioide pueden resultar letales desde la primera ingesta. Se estima que por esta droga muere una persona cada 5 minutos. Dicen que es un veneno made in México. Los narcotraficantes falsifican medicamentos y analgésicos, los mezclan con fentanilo y después los venden en las calles de Norteamérica. Muchas personas solo buscan sanar un dolor grave y no saben que consumen fentanilo. En abril de 2016, el músico Prince Rogers Nelson, mejor conocido como Prince, fue hallado sin vida en su casa de Minnesota. Al lugar llegaron paramédicos que declararon la muerte oficial del artista de 57 años. Tras el incidente, un fiscal, Mark Metz, continuó investigando y 2 años después reveló que el también productor artístico murió por sobredosis de un medicamento falsificado. Prince creyó que ingería Vicodin, un medicamento para disminuir el dolor. Sin embargo, las pastillas eran falsificadas. Se habían elaborado con fentanilo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una nueva alerta. Apenas en abril de este año, señaló que los narcotraficantes están mezclando fentanilo con medicamentos veterinarios para perros y caballos. También elaboran pequeñas dosis de colores, parecen caramelos, para atraer a los menores hacia esa droga. Un estudio publicado en la revista Pediatrics encontró a 731 menores de 5 años entre las muertes relacionadas con envenenamiento por medicamentos de venta libre para el dolor, el resfriado y la alergia. Entre 2005 y 2018, las pastillas contenían fentanilo. Lamentablemente, la crisis por las drogas continúa. Hasta el día de hoy no hay una clara estadística desde cuándo inició el principal problema de adicción y sobre todo el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Algunos dicen que prácticamente fue cuando empezaba a comercializarse de manera ilegal el alcohol, pero también la década de los 70. Estamos hablando de hace por lo menos medio siglo, cuando verdaderamente las autoridades norteamericanas se dieron cuenta que las adicciones se estaban convirtiendo en un gran riesgo. En Vietnam, durante 20 años solo se practicó un oficio: matarse colectivamente por una supuesta causa, liberar al pueblo de las garras del comunismo. La guerra inició en 1955. La región estaba dividida en 2 estados soberanos. Vietnam del Norte era apoyado por Rusia y China, mientras Vietnam del Sur decían que en esa región vivían los más desprotegidos. Por ello, el gobierno de Estados Unidos decidió luchar por mantener la independencia de ese pueblo. En 1962, el gobierno americano intervino en la primera verdadera guerra farmacológica. Fue el presidente John F. Kennedy quien anunció la ofensiva por la libertad. There is a war going on in South Vietnam. I think last week there were over 500 killings, assassinations, bombings. The casualties are high. It's I said last week, a subterranean war, guerrilla war of increasing ferocity. Más de 2.5 millones de estadounidenses sirvieron en Vietnam. Todos terminaron convirtiéndose en carnada de las AK-47, las que donaba el gobierno ruso a las fuerzas de Vietnam del Norte. Por las mañanas, luchaban por la posesión de una colina, pero por la tarde se escuchaba el toque de retirada. Había que regresar literalmente al agujero. El territorio de lucha era pequeño. La mayor parte del tiempo las fuerzas americanas estaban acuarteladas, con muy poca ocupación. Había que resistir, y el ejército de Estados Unidos proporcionó a los soldados tabaco, alcohol como recompensa, metanfetaminas, para aumentar el poder de combate y reducir la necesidad de sueño. Los soldados también recurrieron a otras sustancias como el cannabis y la heroína, drogas de fácil acceso y bajo costo en la región. A principios de los años 70, las autoridades norteamericanas realizaron un estudio, sobre todo con los excombatientes, quienes estuvieron en el frente de batalla en Vietnam. Encontraron que muchos de ellos tenían un serio problema con las drogas, principalmente el alcohol, la marihuana y las metanfetaminas. Esta última sustancia incluso les fue suministrada para que aguantaran largas jornadas durante la guerra. El consumo de estupefacientes se incrementó entre los soldados estadounidenses. En 1970, por la apertura de drogas en el Triángulo Dorado, región que conformaban Laos, Birmania y Tailandia, en este documento se alertó del grave problema de drogas en el ejército americano. Se trata de un estudio elaborado por Lee Nelgen Robbins, profesora estadounidense de epidemiología psiquiátrica en la Universidad de Washington. En el informe se destaca que en tiempo de guerra, 92% de los soldados consumió alcohol, 69% de la milicia
fumó marihuana. Otro 38% del personal armado se drogaba con opio. 34% de la tropa militar consumió heroína, 25% y anfetaminas y 23% barbitúricos. Los militares que consumieron narcóticos se convirtieron en indeseables. El gobierno temía que siguieran consumiendo drogas en Estados Unidos. Estamos hablando de situaciones drásticas donde hay trastornos de estrés postraumático en muchas personas, no solamente en las personas que fueron a la guerra, las personas que estaban desde lejos observando qué pasaba con su país, una gran incertidumbre, ¿no? Todos estos elementos que precisamente te comentaba, pues que hicieron más susceptibles a una población a buscar estos analgésicos, otra vez entre comillas, estas sustancias que favorecían la disminución en estas sensaciones. Es claro que muchas de los soldados, de los veteranos de guerra, ¿no? Consumen grandes cantidades de sustancia y que son precisamente en un sentido estricto para sentirse un poco mejor del sufrimiento que tienen. El 29 de marzo de 1973 se ordenó la retirada de las fuerzas estadounidenses. La batalla de Vietnam fue una de las más sangrientas de la historia reciente, con más de 2.5 millones de muertos. El gobierno norteamericano lanzó 7.5 toneladas de bombas y se suman 400,000 toneladas de napalm. El costo de la guerra se estimó en 120,000 millones de dólares. Mientras, a casi 14,000 kilómetros de distancia del campo de combate, en Estados Unidos el movimiento hippie alzó la voz contra la ocupación del país asiático. Denunciaron que usaban jóvenes como carne de cañón en una guerra absurda. El clímax del movimiento llegó en 1967, el llamado Verano del Amor en San Francisco. Entre el 16 y 18 de junio de ese verano, llegaron a California más de 75,000 hippies, que se instalaron en un área de 25 cuadras, un movimiento reaccionario, caracterizado por una vida de libertades y sin prejuicios. Apoyaban el consumo y uso de las drogas, sin importar lo legal de la ilegalidad. LSD, anfetaminas, marihuana, el poco dinero que tenían lo gastaban en sustancias. En abril de 1967, un estudio de la Universidad de San Francisco reveló que el impulso del movimiento hippie generó que 50% de la población joven de Estados Unidos consumiera ácidos y otras drogas alucinógenas. Durante los años 50, 60, 70, el gobierno federal, durante el mandato del presidente Nixon, por ejemplo, había muchas agencias que sobre drogas, violencia de los 5 familias de las mafias, y él reorganizó las agencias al nivel federal, es decir, crearon la DEA para juntar los esfuerzos de agencias de la FBI, de la CIA y otros. Y yo creo que esa coordinación, esa cooperación entre agencias federales fue mucho más difícil para las mafias de mantener sus redes de distribución. Porque lo que pasaba, si había una familia, una mafia en Nueva York y ellos controlaban todo ahí, las agencias estatales en Nueva York no comunicaban con ellos de Texas o de Florida o de California. La Universidad de Indiana también colaboró en el estudio del movimiento de paz y amor. Alertó sobre el abuso de píldoras. En ese año se emitieron 123 millones de recetas para poder comprar barbitúricos y 24 millones de órdenes para adquirir anfetaminas. El movimiento que inició por un desinterés materialista se esfumó por la atención a las drogas. En 1974, la encuesta hogareña nacional informó que 5.4 millones de norteamericanos habían probado la cocaína al menos una vez. Organizaciones criminales italo-norteamericanas, colombianas y mexicanas se dieron cuenta que la demanda de los nuevos consumidores de drogas aumentaron la producción de estupefacientes. Yo creo que
los políticos, por ejemplo, no querían enfocarse en la parte estadounidense del desafío, porque es mucho más fácil de culpar a fabricantes en México, por ejemplo, que no quieren admitir que son nosotros que tienen la demanda por las drogas y son nosotros que facilitan la distribución por cárteles estadounidenses. De hecho, es muy raro de decirlo, cárteles estadounidenses, porque en nuestra guerra contra las drogas, siempre, aun si hay estadounidenses involucrados, es debido a el poder de los cárteles mexicanos, por ejemplo. Entonces, yo creo es por eso que nosotros no hemos encontrado una solución verdadera en la guerra contra las drogas, porque nosotros necesitamos identificar todos que son involucrados, todos los jugadores en este juego, para realmente solucionar el problema. En la década de 1970, recién comenzaba el negocio de los narcóticos para el crimen organizado, que hoy sufre la población civil. Estados Unidos vive una crisis de salud pública. Ocupa el primer lugar de muertes relacionadas con el consumo de drogas. Se reporta el fallecimiento de 245 personas por cada millón de habitantes. En segundo lugar de la lista negra están Islandia y en tercero, El Salvador. Así es, en la década de los 70, la droga más consumida y traficada era la marihuana. Para los 80, la cocaína, principalmente la que provenía de Colombia. Pero también, a principios de los 90, empezó la heroína. Pero con esto, otras sustancias que eran sumamente baratas, como el crocodile. En las calles se consigue con los nombres de Smack, Junk y Black Tar. Es la heroína, droga opioide que se considera un lujo en las calles de Estados Unidos. Un gramo de este polvo blanco rebasa los $300. El Instituto Nacional para las Drogas de Abuso reportó que durante 2022, aproximadamente 1.100.000 personas consumieron este opioide, lo que representa el 0.4% de la población total de Norteamérica. La heroína es una de las drogas de mayor costo en el mercado ilícito. A los narcotraficantes lo que más les importa es el dinero, y por ello crearon una nueva composición química para ganar más adictos. La heroína, principalmente las personas consumidoras de este tipo de sustancias, lo hacen con jeringas, lo hacen de manera inyectada. Y los efectos son severos en términos de la disminución en la capacidad de las funciones básicas de esas personas. Una de las primeras situaciones que se compromete en las personas consumidoras de heroína es la capacidad respiratoria. Se cierra el sistema respiratorio y empieza una especie de dificultad para poder respirar, para mantener el control, para mantener el equilibrio. Hay una sensación de alertamiento, pues se sienten somnolientos, hay una dilatación excesiva de las pupilas, hay dificultad real para poder respirar. De hecho, esa es una de las causas principales por las cuales las personas que consumen heroína tienen la posibilidad de desarrollar una sobredosis, que en gran proporción son letales. Elaboraron una heroína. Dicen, para los pobres, la llaman crocodile. El costo de esta droga es 5 veces menor al de la heroína. Se puede conseguir una dosis hasta por $1. Sin embargo, los efectos dañinos es 10 veces más potentes. Se dice que este veneno comenzó a consumirse por la escasez de la heroína en Rusia, producto de una baja en las cosechas de opio en Afganistán.
Rápidamente el mercado ilícito se extendió a países exsoviéticos como Georgia, Ucrania y Kazajistán. Crocodile contiene codeína, un alcaloide que se encuentra de forma natural en el opio y también en algunos jarabes de tos. Esta sustancia se mezcla con químicos tóxicos como el alcohol, el aceite industrial o el tiner, gasolina, ácido clorhídrico, yodo y fósforo. La Oficina para las Drogas de la ONU advirtió desde 2013 que esta droga tiene efectos devastadores e inmediatos. Las partes del cuerpo que principalmente se ven afectadas por los consumidores de la llamada heroína de los pobres, por supuesto, son los brazos, pero también las piernas y las plantas de los pies. Muchos se inyectan entre los dedos de los pies y es lo que provoca que poco a poco el tejido de la piel comience a morirse. Prácticamente están muriendo en vida. En la persona afectada por este opioide se observan gangrenas, úlceras en cráneo y muerte de tejidos de la boca, orejas y nariz. También se detectan hemorragias, trombosis, coágulos e inflamación en las venas, neumonía, infecciones, meningitis, estallamiento de oídos y arterias, fallo renal y hepático, pérdidas de concentración y memoria. Estudios químicos revelan que quienes consumen Crocodile sienten un acaloramiento en la piel y una sensación de pesadez en las extremidades, que al parecer les resulta placentero entre 40 y 120 minutos. Sin embargo, esta droga satura las venas porque no se disuelve en la sangre y su acumulación va comiéndose los órganos internos, luego los tejidos hasta llegar a la piel. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, entre 1999 y 2019, casi 500,000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún opioide como el Crocodile. Es decir, alrededor de 136 personas mueren cada 24 horas a causa del uso de las drogas elaboradas con el opioide. Es como si cada día cayera un avión de mediano tamaño. Según la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, las muertes por sobredosis de drogas sintéticas elaboradas con opio ya alcanzaron la magnitud de una pandemia. El consumo de heroína, al ser administrada directamente en el torrente sanguíneo, llega en segundos al cerebro y prácticamente a todo el cuerpo. Y el efecto estimulante, porque tiene un efecto estimulante de inicio, es decir, que sienten en éxtasis, máximo placer, y las personas que consumen le llaman el rush o la subida. Ese efecto de euforia es rapidísimo en segundos. Sin embargo, por sus cualidades opiáceas y opioides, porque la heroína es un derivado de los opiáceos, es un opioide, porque ella tiene modificaciones químicas, tiende a mantener en muy poco tiempo ese efecto de euforia y la persona, pues, por ello necesita administrarse nuevamente y sobreviene una sobredosis, insisto, que puede ser fatal o no letal. En esta crisis se ubicó a los 4 estados con las tasas más altas de muerte por sobredosis de drogas. Se trata de Virginia Occidental, donde se reportaron 52 fallecimientos por exceso de consumo de drogas por cada 100,000 habitantes. Le sigue Ohio, con 39.1 casos por cada 100,000 personas. Pensilvania, con 37.9 fallecimientos por sobredosis. Y finalmente Kentucky, con 33.5 casos de sobredosis por cada 100,000 habitantes en la entidad. El Consejo Nacional de Seguridad calculó que las probabilidades de morir por una sobredosis de opioides son mucho mayores a la posibilidad de fallecer en un accidente de automóvil.
Para la siguiente investigación sí le pido mucha discreción. Las imágenes pueden ser fuertes, perturbadoras. Pensaría incluso que se trata de una película de zombies, pero no. Es una ciudad en Filadelfia en donde lamentablemente el consumo del crack y hoy del fentanilo está terminando con la vida de muchas personas, pero también está terminando con sus conciencias. La realidad nos alcanzó y se puede ver a zombies deambulando por las calles, sin rumbo, sin hablar, con la mirada perdida, sin poder controlar sus manos o sus brazos. Muchos tiemblan al dar un solo paso, encorvados. Son las víctimas del consumo de drogas sintéticas. Es el barrio de Kensington, en Filadelfia, Estados Unidos. Un sitio popular entre los adictos porque se pueden conseguir con facilidad narcóticos, incluso de día, al aire libre. Se estima que son hasta 600 personas sin hogar, las que duermen en las banquetas y que solo se mueven unos metros y vuelven a caer al piso. De manera despectiva los llaman zombies. Algunos se quedan como muertos, inmóviles, después de inyectarse una dosis de droga barata en los brazos, el cuello y entre los dedos de los pies, cuando ya no tienen otro lugar para la intravenosa droga. Por este escenario se reclaman los integrantes del Partido Demócrata. Ellos llevan gobernando Filadelfia desde 1952, de manera ininterrumpida, sin que haya resultados en materia de seguridad para este barrio. Kim Gary vive en Kensington. Desde octubre del 2020 comenzó a grabar las calles llenas de adictos, de hombres y mujeres que parecen zombies, a consecuencia del consumo de heroína, crack y hoy también de fentanilo. Su página de internet tiene más de 100 millones de visitas. Asegura que graba y sube estos videos para que el mundo sepa lo que está sucediendo en su querida ciudad. Al consultar su página se encontrará esta leyenda. Me gustaría mostrarles tanto los aspectos positivos como los negativos de Estados Unidos. La razón por la que publico el retrato negativo es porque deseo arrojar una luz honesta sobre este lado de la vida estadounidense. Y es que aquí ya se cuentan historias de terror como el del estrangulador de Kensington, un sujeto adicto a los opioides. Se trató de un afroamericano, hijo adoptivo de una familia puertorriqueña de Filadelfia. Fue acusado por los fiscales federales de ser un asesino en serie que estranguló a 3 mujeres blancas y con 2 de las víctimas tuvo relaciones sexuales después de muertas. La acusación señalaba a Antonio Rodríguez, el necrófilo, que fue llevado a los tribunales por los cargos de homicidio y violación. Enfrentó la pena de muerte. Entre las víctimas del estrangulador de Kensington se encontraba la estudiante de enfermería Elaine Goldberg, de 21 años, a la que según Rodríguez no tenía intención de asesinar. Las otras fueron identificadas como Nicole Piacentini, de 35 años, y Casey Mahoney, de 27, a quien violó luego de estrangularlas. Los asesinatos fueron cometidos por el confeso homicida entre noviembre y diciembre del 2010. La seguridad solo surge entre los vecinos que reclaman la tolerancia de las autoridades para el barrio donde se comercia fentanilo, heroína y crack. Por supuesto que lo que ocurre en esta ciudad de Filadelfia no es nuevo. Ya desde hace muchos años se ha dado un incremento importante en el número de adictos y de gente que vive en situación de calle. Hay quienes incluso se atrevieron en algún momento en ofrecer un tour turístico de adictos, una situación que por supuesto no debe permitirse. En la historia de Estados Unidos, solo se tiene un culpable visible de la crisis de drogas que se vive en Norteamérica, la empresa Purdue Pharma, una farmacéutica que se declaró culpable en 2020 de impulsar la epidemia de opioides, después de etiquetar el medicamento conocido como Oxycontin, con una altísima concentración de opio, provocando miles de adictos. También dicen que el fentanilo está acabando con la vida de los jóvenes. Esta droga, que es 50 veces más tóxica que la heroína, genera el deceso de una persona cada 5 minutos. Las sobredosis de drogas son la primera causa de muerte entre personas de 18 y 30 años.
En el barrio de Kensington se puede conseguir una dosis de narcótico por $2, una pastilla o una inyección que se mezcló con solventes, raticidas, pinturas y ácidos. Muchas de esas dosis fueron elaboradas por narcotraficantes mexicanos del cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa. El 60% de los embarques de droga sintética llegan por San Diego, la ciudad que colinda con Tijuana y Mexicali del lado mexicano, una ruta que ya se conoce. En esta localidad de Filadelfia también es codiciado el medicamento conocido como naloxona. Sirve para revertir los efectos de una sobredosis por opiáceos. Se ha convertido en aliado fiel de los médicos que a diario luchan contra la masacre del fentanilo. Y es que en cada esquina de Kensington puede haber una persona al filo de la muerte tras la ingesta de una dosis de droga. En los últimos años, otro de los factores que han estado enfrentando las autoridades norteamericanas en el tema de adicciones, pero también en un tema de salud, son los llamados homeless, la gente que vive en situación de calle. Muchos de estos son adictos a sustancias, sobre todo inyectables. Incluso hay programas especiales en donde les están distribuyendo jeringas, no para evitar que sigan drogándose, sino para evitar infecciones futuras. Al país más rico del mundo, la pobreza también le afecta. En las calles de Estados Unidos se cuentan a 580,466 personas sin techos, en situación de indigencia. Les llaman homeless. De acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, entre 2019 y 2020, la población de personas desamparadas aumentó 2.2%, lo que equivale a 12.751 nuevos estadounidenses en el desamparo, sin un hogar. Entre las autoridades de seguridad existe una preocupación por la falta de apoyo a esta población, ya que están expuestos al reclutamiento en las filas de la delincuencia, al caer en las garras de la adicción o cometer delitos por necesidad. Las minorías raciales continúan siendo mayoría entre los desamparados, con los afroamericanos en el primer lugar al constituir el 39% del total de las personas sin techo. Es decir, 226.381 afroamericanos son el grupo más grande de homeless en Estados Unidos. En segundo puesto figuran los latinos, que constituyen el 23% entre los sin techo. Estamos hablando de 92.874 personas hispanas, sin un lugar donde vivir, según las estadísticas del Departamento de Vivienda. We have not taken our eye off the ball on the issue of homelessness and mental health in this state in the last 3 years. I know everybody thinks we've been zigging and zagging from crisis to crisis, and oftentimes that means we've lost sight of what's in front of us, the issue and the crisis of what's happening on the streets and sidewalks across the state. We haven't. When we got here 3 years ago, the state of California had no plan, no homeless plan, nothing. Didn't exist. There was no strategy, there was no plan. There was no accountability. There was a $500 million appropriation that went to the cities and counties, but that was it. That was 3 years ago. Un dato que preocupa es que por primera vez desde que se inició esta contabilidad en el año 2007, se reportó un incremento de el número de familias desamparadas con niños, que constituyen algo menos de 172,000. Las familias en situación de calle y que tienen niños menores de 18 años buscan protección. 87% van a los albergues, mientras que el número de familias desamparadas que no estaba en un sitio protegido aumentó un 13%. Es decir, 10.651 niños están en las calles durmiendo, entre cartones o en una banca. Instituciones de seguridad mantienen bajo observación a California, el estado con el mayor número de personas sin techo de todo el país. Y es que se cuenta a 161.548 personas sin vivienda. Y la verdad es que hasta el día de hoy no hay una estadística clara de cuánta gente vive en situación de calle por todos los Estados Unidos y cuántos de estos tienen un problema de adicción.
A partir de la pandemia, por supuesto, que el incremento fue mucho mayor. San José, California, a pesar de ser una de las ciudades más ricas y económicamente con mayor actividad, es en donde se encuentra el mayor número de homeless. Muy cerca de Los Ángeles se focaliza a la capital de la miseria. Ahí sobreviven poco más de 4,000 personas en tiendas de campaña que colocan en las aceras. Es el barrio de los olvidados, el que tiene como fondo en el horizonte a grandes rascacielos y construcciones de opulencia. Pero bajas la vista y a nivel de piso solo observas miseria y un olor penetrante a orina y suciedad. Aquí las mujeres son víctimas de violencia. Algunas son prostituidas para obtener comida o una dosis de droga. En Los Ángeles hay dos polos. Eres rico o pobre, no hay nada en medio. En febrero, el gobierno de California inició una estrategia de seguridad que se llama Calles Sanas. En los postes de cada esquina colocaron los letreros. Advierte que se removerá basura y prohíben la instalación de casas de campaña en las aceras de 6 de la mañana a las 9 de la noche. Organizaciones civiles acusan que esta estrategia se aplica con el apoyo de policías. Consideran que es una estrategia de limpieza racial, de limpieza contra los sin techo. El 23 de febrero se registró el primer enfrentamiento. Removieron un campamento de homeless, pero aquí se inicia un círculo vicioso en Los Ángeles. Al retirarse la autoridad, instalaron otro albergue callejero. Incluso durante el primer trimestre del 2023 se reportó la extensión de campamentos de indigentes también en Long Beach. We have the ability to now move people on the back end with a presumption through the more traditional mechanisms to get people the help that they deserve. Those that, again, are on the psychiatric, are dealing with psychotic disorder or schizophrenia spectrum. Folks that just simply can't help themselves. En abril de este año, en el área de Sky Draw, se lanzó una nueva alerta de seguridad. Entre las personas sin techo se comercia la droga conocida como Track, la cual está elaborada con xilaxina y alta dosis de fentanilo. 3 consumidores fallecieron. El Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles está trabajando para obtener tiras reactivas que verifiquen el consumo de xilaxina entre la población. Esta es una muestra de lo que ha generado el alto costo de la vivienda y las marcadas circunstancias de desigualdad social. California, estado que ocupa el primer lugar con población sin techo de todo el país. Se cuentan a 161.548 personas. Pero la lista sigue. En segundo lugar, con mayor población de personas en situación de calle, se ubicó a Nueva York, donde sobreviven 91.271 personas sin techo. En tercer sitio se reportó a Florida, con 27.477 personas desamparadas, y finalmente Texas, con 27.229 personas que viven en situación de calle. En los años 80 fue considerada como la droga de los ricos, de los millonarios por su alto costo. Trató de competir con la marihuana, sin embargo no lo logró porque muy pocos tenían el poder adquisitivo para comprarla. Le estoy hablando de la cocaína, principalmente de la colombiana, una droga que 40 años después sigue inundando las calles de Norteamérica. En las calles de Norteamérica se consigue cocaína, mencionando varios nombres: coca, caña, perico, líneas, rieles, soplo, nieve y coco. Sin ningún cuidado de limpieza la inhalan. En un lapso de 3 a 5 minutos, la droga llega al cerebro y produce un efecto de euforia. Bajo el riesgo de infectarse de VIH o hepatitis, también la inyectan. La solución pasa directamente al flujo sanguíneo y en 15 segundos el cerebro
entra en shock. Después se presenta el peligro. Los consumidores se tornan inquietos, irritables y ansiosos. Se eleva su temperatura y sube la presión arterial. La cocaína es un estimulante, también genera euforia, excitación, se eleva la capacidad de concentración, se eleva la capacidad de mantenerse activo, energía, pero también tiende a disminuir. Y algo relevante en este tema del sangrado derivado del consumo de cocaína es que cuando ustedes ven el polvo de cocaína en las películas o en cualquier medio, ven una especie de polvo y pareciera eso, un polvo, pero en realidad la cocaína tiene una cualidad muy particular. Ese polvo que parece polvo son pequeñas partículas de vidrio, es muy vidrioso. Entonces, al momento de la inhalación, las personas se laceran la nariz propiamente y vienen laceraciones, fracturas, sangrados y bueno, pues ese también puede ser una situación crítica en donde se compromete la vida de la persona consumidora de cocaína. Un ataque cardíaco, un paro respiratorio, derrame cerebral o una convulsión es el desenlace para quien consume este estimulante. En Estados Unidos, cada 60 segundos, 52 personas se drogan con cocaína, según un reporte de inteligencia sobre drogas del Departamento de Justicia. Este organismo realiza la encuesta nacional de los hogares acerca del abuso de drogas y se obtuvo un dato demoledor. 27.788.000 residentes de los Estados Unidos de 12 años de edad o más han consumido alguna forma de cocaína al menos una vez en la vida. La mayoría de las personas consumidoras de cocaína lo hacen de manera inhalada y seguramente tú y tu auditorio han escuchado de personas consumidoras de cocaína que fácilmente se les rompe la nariz, por ejemplo, o tienen sangrados. El Departamento de Justicia de Norteamérica señaló a 5 organizaciones delictivas mexicanas como los principales proveedores de cocaína. En primer lugar, se acusa al Cártel de Sinaloa. También se incluye en la lista al Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, la organización Beltrán Leiva y finalmente Los Rojos. Las organizaciones criminales de origen mexicano tienen presencia en por lo menos 59 diferentes localidades del territorio estadounidense. Así se ve el mapa de los puntos de comercio de cocaína. Operan de costa a costa. Son depredadores de humanos. En 2022, por ejemplo, la producción mundial de cocaína alcanzó la cifra récord de 1.982 toneladas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga. Norteamérica sigue siendo el mayor consumidor de esta droga. La cocaína es parte importante de los ingresos de las pandillas y cárteles estadounidenses, no porque sea adictiva, sino porque es muy rentable. Así es, ya son 4 décadas, 40 años que la cocaína ha estado inundando las calles de los Estados Unidos, colombiana, Venezuela, boliviana, incluso hoy hasta la mexicana. Lo cierto es que la coca, o la nieve como también le dicen, es una de las principales drogas que se están distribuyendo y que consumen en la Unión Americana. La Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas advirtió que un kilo de cocaína puede tener un costo de $34.500 por libra. Alcanza un precio de $37.500 por libra. Los neoyorquinos consumen 134 rayas de la droga por cada 1,000 personas al día. Esto, de acuerdo con los datos de la ONU. Entre más lejos esté el país de entrega del cargamento, más caro es el valor de la cocaína. Por ejemplo, en Jordania, una libra del polvo blanco tiene un costo aproximado a los $85,000, mientras que en Kuwait se venden $107,000. Es el precio más elevado del mundo.
El Centro Nacional de Estadísticas de Salud reconoce la crisis de drogas en Estados Unidos. Por consumo y sobredosis de cocaína se registró un incremento del 35.13%. El informe detalla que en 2019 fallecieron 15.883 personas por consumir el polvo blanco. Para el 2020, el número de muertes por sobredosis de coca subió a 19.447 casos. Y finalmente, las muertes solo por sobredosis de cocaína en Estados Unidos llegaron casi a las 30,000 muertes. La cocaína es ilegal en Estados Unidos. Si te atrapan con 1 kilo de esta droga, la pena de cárcel puede ser de 10 hasta 40 años de prisión. El informe de análisis de drogas elaborado por la ONU es contundente. En su conclusión, el aumento de la oferta mundial de cocaína debería ponernos a todos en alerta máxima. Cada año, el gobierno de los Estados Unidos invierte miles de millones de dólares en la llamada guerra contra el narcotráfico. Apoya con armamento, con preparación y con dinero a gobiernos como el de Colombia, también de Centroamérica y por supuesto México. Sin embargo, hasta el día de hoy ninguna estrategia ha servido para tratar y sobre todo evitar que las drogas inunden sus calles y maten a miles de hombres y mujeres todos los días. Gracias por acompañarnos, soy Miguel Aquino. Hasta la próxima.